Barcelona, 1939. En medio de las ruinas de la Guerra Civil Española, un hombre se encuentra parado en una encrucijada. La brutalidad del conflicto en su propio país lo ha dejado desilusionado, y el ominoso espectro de la Alemania nazi se cierne sobre Europa. Puede seguir huyendo y escondiéndose, o puede enfrentar a su enemigo de frente y luchar contra la tiranía, armado con nada más que su ingenio e imaginación. Juan Pujol García emprende un viaje extraordinario. Eso lo convertiría de un granjero de pollos y empresario fracasado en un espía autodidacta. Usando su elaborada red de subagentes ficticios, tiene a los nazis pendientes de cada una de sus palabras. Mientras los aliados planean su invasión de Normandía y la liberación de Europa, él se vuelve su arma secreta. Probablemente el agente doble más exitoso de toda la historia registrada, esta es la verdadera historia del brillante y excéntrico agente Garbo, el mito, el espía, la leyenda. Quizá te interese saber que ahora estoy publicando mis historias de espías como un podcast llamado Héroes y Traidores con Felipe Thompson. Estos episodios estarán disponibles para escuchar en el reproductor de podcast de tu preferencia. Por favor, consulta el enlace en la sección de descripción para más información. Nacido el día de San Valentín de 1912 en una familia adinerada de la alta sociedad en Barcelona, Juan Pujol García siempre tuvo una imaginación vívida. De niño se perdía en sus ensoñaciones. En una ocasión entró en bicicleta por la ventana de un salón de clases porque estaba demasiado absorto en la fantasía que tenía en la cabeza. Como un niño de 7 años incontrolable que había sido enviado a un internado, no tenía ningún interés en sus estudios ni en la estricta disciplina impuesta por sus maestros. Pujol se convirtió en un joven atlético y encantador. Le encantaba la poesía, estar al aire libre y coquetear con las chicas del lugar. Sin embargo, para decepción de su familia, el joven Pujol abandonó el internado a los 15 años, comenzó un aprendizaje en una ferretería, donde trabajó durante los siguientes años, y a principios de sus 20 años se inscribió en una academia donde se certificó como criador de pollos. En 1931, a los 21 años, Juan Pujol cumplió 6 meses de servicio militar obligatorio como oficial en el 7º Regimiento de Artillería Ligeras. Odiaba cada minuto de eso, diciendo después que le faltaban las cualidades esenciales de lealtad, generosidad y honor para ser un buen miembro del ejército. Era un humanista y un soñador. Su pacifismo detestaba cualquier forma de violencia. Después de dejar atrás el ejército, intentó entrar al mundo de los negocios, comprando una serie de salas de cine. Cada uno de estos emprendimientos fracasó más miserablemente que el anterior, y así, en 1935, a los 24 años, regresó a su vida en la granja de pollos. Además, estaba comprometido para casarse con Margarita, una devota católica, quien, aunque era muy amable con Pujol, nunca pudo ganarse realmente su corazón. Juan Pujol debió de pensar en ese momento que simplemente se conformaría con una existencia monótona y sin nada especial. Sin embargo, al comenzar 1936, España se encaminaba inevitablemente hacia la agitación política. 5 años antes, en 1931, el rey Alfonso XIII huyó del país, dejando un vacío de poder que fue llenado por grupos comunistas y fascistas, ansiosos por tomar el control e imponer su ideología. Los disturbios, la violencia y la inestabilidad sumieron a España en una guerra civil. El 17 de julio de 1936, las plazas de toros españolas se convirtieron en el escenario público de ejecuciones políticas y los cuerpos comenzaron a llenar las calles. Pujol se consternó cuando los republicanos apoyados por los soviéticos lo llamaron al servicio militar, recordando aún su servicio militar obligatorio. Sin interés en lo que veía como un conflicto fratricida, evitó el reclutamiento ocultándose en casa de su prometida, mientras se mantenía oculto. La madre de Pujol, su hermana y su prometida fueron capturadas por el ejército republicano y acusadas de ser contrarrevolucionarias. Las cosas para Pujol entonces pasaron de mal en peor. Poco antes de Navidad de 1936, fue descubierto en su escondite durante una redada policial y llevado bajo custodia a la estación de policía local. Estuvo allí solo una semana
y fue liberado en una audaz fuga por el grupo de resistencia local Socorro Blanco. Fue su prometida Marguerite quien hizo posible su escape. Ella también tenía conexiones con las personas adecuadas para proporcionarle a su amado Pujol una casa segura en Barcelona. Vivió allí un año ocultándose de ambos bandos en la guerra civil. El departamento en el que vivía era propiedad de un taxista y estaba ubicado en una zona de clase media. Para el verano de 1937, el taxista se fue con su familia, dejando a Pujol en total aislamiento. Su único contacto con otros humanos era cuando una chica local le llevaba comida y provisiones, y las conversaciones en voz baja que tenía con sus protectores por radio. Con el paso de las semanas, Pujol se sentía más deprimido y demacrado. Sus condiciones de vida aisladas en un pequeño departamento estaban afectando tanto su salud física como mental. Sabía que debía huir de Barcelona y dejar atrás la España devastada por la guerra. A través de un contacto en la red de resistencia, Pujol logró obtener documentos de identidad falsificados que mostraban que era demasiado mayor para el servicio militar. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que la única manera de poder cruzar fronteras era hacer precisamente aquello de lo que había estado escondiéndose durante meses. Pujol se unió al ejército republicano y fue enviado a las líneas del frente de batalla cerca de Montblanc. Una noche de 1938, bajo la oscuridad, él y otros dos huyeron de sus puestos y cruzaron las líneas enemigas, entrando al campamento nacionalista. Los soldados desertores fueron capturados de inmediato como prisioneros de guerra y enviados a un campo de concentración en la provincia vasca. Tras semanas en cautiverio, una de las cartas que envió a familiares y amigos fue respondida. Proveniente de una familia acomodada, un amigo de la familia con los contactos adecuados pudo negociar su liberación. En un estado de salud extremadamente precario, Pujol fue llevado a un hospital en la ciudad de Burgos para recuperar sus fuerzas. Un día, durante su convalecencia, una joven enfermera entró en su sala. Pujol quedó inmediatamente cautivado por la belleza de cabello oscuro. Sus conversaciones casuales pronto se volvieron más serias y se enamoraron. Aráteli González Carbeiro era muy parecida a su amado, una soñadora y una aventurera. A diferencia de Pujol, los sueños de Aráteli se centraban en la ropa elegante y una vida glamorosa. La describían como sumamente inteligente, aventurera, dramática y un poco vanidosa. La Guerra Civil Española terminó el 1 de abril de 1939, cuando el general Francisco Franco tomó el poder de una España debilitada y en ruinas. Juan Pujol y su joven prometida Aráteli hicieron todo lo posible por establecerse en la ciudad de Madrid, devastada y en ruinas. Desesperado por ganar un ingreso, Pujol se convirtió en el gerente de un hotel de 3 estrellas llamado el Majestic. La guerra había hecho que el otrora popular hotel cayera en decadencia, y la ambición de Pujol de devolverle al hotel su antigua gloria fue en vano. Sin nada más, su trabajo en el hotel en decadencia le ofreció la oportunidad de conocer a una amplia variedad de personas y personalidades. Cuando el duque español de Torre llegó a hospedarse en el Majestic, Pujol entabló una conversación. Pujol se enteró de que las ancianas tías pro Franco del duque se quejaban de que no podían conseguir whisky escocés debido a las condiciones de la guerra. Aprovechando la oportunidad, Pujol le propuso al duque lo siguiente: si podía conseguirle un pasaporte que le permitiera salir de España y viajar a Portugal. Pujol conocía a alguien que podía proveer a las tías del duque suficiente whisky escocés para evitar la deshidratación. El duque aceptó agradecido el plan, y pronto a Pujol le fue emitido un pasaporte. Así, simplemente por guiar a los Franco Royals por Portugal en busca de 6 botellas de oro líquido, Pujol se había ganado algo de mucho mayor valor: un medio para salir de la España devastada por la guerra. Sin embargo, el mundo fuera de España no estaba mucho mejor. En septiembre de 1939, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania tras el inicio de la invasión nazi en Europa. A medida que continuaban los combates, Pujol empezó a escuchar rumores sobre los campos de concentración que surgían por toda Europa y las atrocidades que allí ocurrían. Adentro, estaba indignado. Mis convicciones humanistas no me permitían hacer la vista gorda ante el enorme sufrimiento que estaba causando el psicópata. Escribió estas palabras décadas después al reflexionar sobre su vida. Juan Pujol era un hombre con ideales progresistas. Estos le fueron inculcados por su padre. La dignidad humana, la libertad y el valor del individuo eran para él lo más importante.
Él detestaba el extremismo y veía a Hitler como un demonio. En sus propias palabras, quería iniciar una guerra personal con el Führer. En enero de 1941, Pujol sentía que debía hacer todo lo posible para luchar contra los nazis y aportar al bien de la humanidad. Quería hacer algo práctico, pero sabiendo que no servía como soldado, decidió hacer lo siguiente mejor. Fue con gran audacia a la embajada británica en Madrid a ofrecer sus servicios. ¿Servicios de qué? Probablemente esa fue la reacción que recibió. 3 veces Pujol fue rechazado. Un granjero español de pollos, excéntrico y sin hablar casi inglés, difícilmente estaba en la lista principal de reclutas del servicio de inteligencia militar. 5 SOAS. España era oficialmente neutral y el servicio de inteligencia militar, 5, no quería arriesgarse a las consecuencias si se descubría que manejaban a un agente español. Sin embargo, el entusiasmo y la persistencia de Pujol no se iban a apagar. Se propuso demostrarles a los británicos que podía ser útil para el esfuerzo de guerra. Naturalmente decidió que la mejor manera de lograrlo era convertirse en espía para esa misma organización. Él odiaba a los nazis. No sabía nada sobre espionaje y aún menos sobre la Abwehr y cómo funcionaba. Sabía que tendría que aprender a interpretar un papel, el de un nazi devoto comprometido con la visión de Hitler para Europa. Después de exponerse a tanta propaganda y doctrina nazi como pudo conseguir, llamó por teléfono desde el hotel a la embajada alemana en Madrid y pidió hablar con el personal militar, agregado militar, después de dar su mejor discurso a favor de los nazis. Se sorprendió cuando la persona al otro lado del teléfono le dijo que pronto alguien lo llamaría. Cuando recibió una llamada de regreso al día siguiente, le dijeron que se presentara en un café cercano la tarde siguiente a las 4:30 p.m. Hitler detestaba el espionaje y a los espías. Contaba con pocos recursos en Gran Bretaña y los alemanes reclutados fueron convertidos en agentes dobles por los británicos. La Abwehr parecía menos exigente al elegir agentes y le dio una oportunidad a Pujol. En la reunión en el Café Lyon, Pujol conoció a un agente de la Abwehr, rubio y de ojos azules, cuyo nombre clave era Federico, quien sería su contacto alemán. Juan Pujol volvió a contar su historia de amor y devoción por Hitler y su nuevo orden. También dijo que tenía muchas conexiones diplomáticas, las cuales podía aprovechar para promover la causa nazi. Federico quedó impresionado y decidió programar una segunda reunión en una cervecería. En la segunda reunión, Pujol fue reclutado formalmente por la Abwehr. Recibió el nombre en clave Arabel, del latín, que significa, irónicamente, como se demostraría para los alemanes, orante o plegaria respondida. La primera misión de Pujol como el agente Arabel fue dirigirse a Lisboa, la verdadera capital del espionaje, lo cual hizo el 26 de abril de 1941, dejando atrás a su esposa embarazada, Araceli. Allí debía conseguir una visa de salida para poder continuar su viaje hacia Inglaterra. Sin embargo, esto era más fácil decirlo que hacerlo. Tras ser rechazada su solicitud por los funcionarios del consulado, Pujol pasó días bebiendo en bares de hoteles, cada vez más desesperado. No podía regresar a Madrid con las manos vacías. Sentía que no tenía otra opción más que cumplir con su mandato y demostrar su buena fe a los alemanes. Para un hombre como Juan Pujol, el destino tenía que intervenir. Un día, el gerente del hotel le presentó a un hombre llamado Señor Salsa, un compatriota español. Pujol no pensó mucho en el hombre hasta que, en un viaje a Estoril, él mostró con pompa una visa diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Pujol tuvo que contener su emoción al ver el documento, que sería su boleto no solo a Inglaterra, sino también para ganarse la confianza de su contacto de la Abwehr. Inmediatamente comenzó a ganarse al hombre, llevándolo a parques de diversiones, cafés y clubes nocturnos. Cuando invitó al señor Sousa a un viaje de una semana al casino, Estéril Pujol fingió estar enfermo como excusa para regresar a su habitación de hotel. Le suplicó a su compañero que siguiera adelante. Pronto lo alcanzaría. De vuelta en la habitación, Juan Pujol sacó la cámara que empacó. Encontró la visa diplomática en la bolsa del señor Sauser y rápidamente tomó tantas fotografías como el tiempo le permitió. Con la visa original de vuelta a salvo en su lugar, Pujol se reunió con su nuevo amigo en el casino. Tan pronto como terminó el viaje, Pujol se puso a trabajar, creando una falsificación. El engaño consistía en que Pujol lograra convencer a un grabador,
una imprenta y una empresa de suministros de oficina para que lo ayudaran a crear su obra maestra falsificada. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Juan Pujol tenía en sus manos un pasaporte que le permitía viajar por la Europa en tiempos de guerra con relativa facilidad. Regresó triunfante a Madrid, confiado en que su éxito demostraría a los alemanes lo útil que podía ser. Siguió reuniéndose con Federico, inventando una historia sobre cómo conocía a un hombre en Gran Bretaña que buscaba convertir 5 millones de pesetas en libras esterlinas. Pujol dijo que, si jugaba bien, podría negociar un trato de divisas con ese hombre. España estaba desesperada por conseguir moneda extranjera, y esto parecía una buena excusa para enviar a Pujol a Gran Bretaña como espía. Cuando Pujol reveló su carta maestra, la visa diplomática falsificada, el trato estaba hecho. Juan Pujol, el agente Arabel, recibió $3,000 estadounidenses en efectivo, códigos cifrados y frascos de tinta invisible. En julio de 1941 le dijeron que hiciera sus maletas y que se dirigiera junto con su familia a Inglaterra lo antes posible. Su misión era crear una red de espías en Gran Bretaña y comenzar a enviar información militar a los alemanes. La primera parada de Pujol en su viaje fue Lisboa. Creía que tras su trabajo y logros, los británicos lo recibirían con entusiasmo y lo llevarían enseguida a Londres. Sin embargo, sus servicios fueron nuevamente rechazados en el consulado británico. Aunque estaba abatido, sentía que ya estaba demasiado involucrado en su peligroso juego como para rendirse. Decidió que era momento de dejar de hacerse pasar por espía y convertirse en uno de verdad. En Lisboa compró para sí mismo un mapa de Inglaterra, una guía turística y consiguió un ejemplar de los horarios de trenes británicos. El 19 de julio de 1941 envió un telegrama de regreso a la Abwehr en Madrid para convencer a sus superiores de que había llegado a Inglaterra y estaba avanzando en su misión. Incluso dijo que había conocido a un piloto de la aerolínea holandesa Koninklijke Luchtvaartmaatschappij que había aceptado llevar sus cartas de Inglaterra a Lisboa, lo que explicaba los matasellos portugueses en su correspondencia, inventando historias de fondo detalladas para lo que llegaron a ser hasta 27 espías inexistentes. Elaboró informes detallados sobre los movimientos del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina británicos. Escribiendo en un estilo florido y bombástico, convertía la información más inocua en una narrativa cautivadora. Obtenía la información que usaba en sus historias únicamente de sus mapas. Volantes de propaganda, noticieros de cine y fragmentos de información que recogía de la gente en la calle. Atribuía la inteligencia que inventaba a su red de subagentes dispersos por todo el Reino Unido. Se atribuía el mérito si acertaba y culpaba a fuentes ficticias si fallaba. En octubre de 1941, Pujol mandó su tercera carta a la Abwehr. En ella mencionaba que su subagente William Gerbers vio una flota de 5 barcos británicos saliendo de Liverpool hacia Malta. La pequeña colonia británica de la Corona era un vínculo clave en las defensas británicas y de importancia estratégica en la campaña aliada del norte de África. La pista falsa fabricada por Pujol hizo que el alto mando alemán redirigiera sus fuerzas aéreas y navales para defenderse de un ataque que nunca se materializó. En otra ocasión, Pujol informó que una gran armada británica salía de Gales. Esta vez, submarinos alemanes y aviones italianos fueron enviados para interceptar la armada inexistente, haciendo que los alemanes desperdiciaran tiempo y recursos valiosos. Sin embargo, Pujol sabía que su engaño no duraría para siempre. Si todo lo que le proporcionaba a los alemanes resultaba ser falsos, pronto lo abandonarían. O peor aún, Federico le estaba poniendo cada vez más presión para que produjera información de inteligencia más valiosa. Sí, una pista sobre la ubicación de una escuela de pilotos de la Real Fuerza Aérea cerca de Sandwich, o un barco británico visto en un dique seco siendo equipado con un nuevo prototipo de arma era interesante. Para los alemanes, su esfuerzo de guerra no avanzaba ni les daba ventaja estratégica. Proporcionar los detalles de una nueva fuerza expedicionaria, reclutar a un agente en Irlanda del Norte y obtener copias de folletos específicos emitidos por el Instituto de Estadística en Oxford eran solo algunos de los puntos en la lista de tareas de Pujol, sintiendo como una rata perdida en un laberinto y sin tener experiencia de primera mano viviendo realmente en Gran Bretaña. También estaba cometiendo errores. En uno de sus informes escribió que los hombres de Glasgow harían cualquier cosa por 1 litro de vino, sin saber que el whisky era la única bebida preferida en Escocia.
También cometió errores al hablar de la moneda británica, citando cifras usando solo chelines y peniques cuando debería haberse referido a libras esterlinas. Estos pueden parecer detalles menores, pero un astuto oficial de inteligencia alemán que examinara minuciosamente cada palabra de lo que Pujol escribía podría haberse dado cuenta pronto. Otro problema era que el dinero casi se terminaba. Pujol no era en absoluto un derrochador, pero ya se había gastado los $3,000 estadounidenses que le dieron al principio y solo le estaban enviando pequeñas asignaciones. Apenas lo suficiente para tener un techo sobre su cabeza y comida en su plato. Por quinta ocasión, Pujol acudió al consulado británico en Lisboa para ofrecerse como agente doble. Por quinta vez fue rechazado. La esposa de Pujol, Araceli, percibía el pánico de su esposo, y ella misma empezaba a sentirse desesperada. Así que ella decidió hacer todo lo posible para convencer a los británicos de que estaban cometiendo un error. Araceli, en un momento de ingenio, convenció a un conocido de que le escribiera lo que parecía una nota inofensiva en francés. Araceli luego escribió el texto con tinta invisible, sustituyendo palabras para que pareciera que uno de los agentes de Pujol estaba proporcionando información clave sobre un ataque de sabotaje planeado. Ella fue a la embajada de Estados Unidos y se reunió con el agregado naval para mostrarle la nota. Ella dijo que conocía la fuente de esta información, que casualmente resultaba ser su esposo. Esto bastó para que los estadounidenses la contactaran con el Servicio de Inteligencia Militar. 6. Juan Pujol García finalmente apareció en los radares británicos. Durante todo esto, los británicos interceptaban y descifraban telegramas enviados desde Lisboa por el misterioso agente Arabel a la Abwehr en Madrid. Estos mensajes parecían informes de un espía en las filas aliadas. En el Servicio de Inteligencia Militar, se encendieron las alarmas cuando un expediente que contenía los mensajes descifrados fue entregado al jefe de la subsección de contrainteligencia. Los informes del misterioso agente eran tan meticulosamente detallados que en el Servicio de Inteligencia Militar, 6 de repente estuvieron convencidos de que estaban tratando con un espía genuino. Sin embargo, lo que desconcertó a los británicos fue que la información que se filtraba no era muy precisa y parte de ella era francamente absurda. Sin embargo, los mensajes estaban lo suficientemente cerca de la verdad como para que el Servicio de Inteligencia Militar 6 comenzara a apresurarse para identificar al agente Arabel. Lo que probablemente convenció a los británicos de que Arabel no era solo un estafador fue la reacción alemana a sus mensajes, ya que desviaron grandes fuerzas tras sus avisos. Estaban escritos en el estilo más convincente y prosaico, pero casi todo era inventado. Después de enviar consultas a través de todas sus redes de inteligencia en Europa, la inteligencia británica recibió un telegrama del Servicio de Inteligencia Militar 6 en Lisboa informando que un hombre llamado Juan Pujol se había acercado al agregado naval estadounidense en Madrid para ofrecer sus servicios como espía para los aliados en Londres. El español, habiendo hecho esta oferta tan peculiar, también mencionó que estaba proporcionando desinformación a la Abwehr desde Portugal. Tan pronto como el Servicio de Inteligencia Militar 6 confirmó que Juan Pujol era el agente Arabel, se decidió sacarlo de contrabando hacia Inglaterra a través de Gibraltar. En abril de 1942, dejando atrás a su esposa y a su pequeño hijo, Pujol abordó en secreto un barco mercante británico con destino al Reino Unido. Al llegar, Pujol fue llevado rápidamente a una casa segura en el norte de Londres, donde fue interrogado por su futuro oficial de caso, Tommy Harris. Tan tentados como estaban por la posibilidad de reclutar a un hombre de cuya mano la Abwehr comía con avidez, el Servicio de Inteligencia Militar 5 procedió con cautela, desconfiando de la posibilidad de que Pujol fuera un triple agente nazi. Cuando le preguntaron qué lo motivó a espiar para los aliados, Pujol relató una historia sobre su hermano, Jason, quien había ido a Francia y había visto a la Gestapo sacar personas de una granja y ejecutarlas al borde del camino. Pujol dijo que cuando su hermano le contó la historia, decidió en ese momento que tenía que hacer algo. Esto era falso. Aunque tenía un hermano mayor, Joaquín, él nunca salió de España ni fue a Francia. Sin embargo, después de pasar la inspección, Juan Pujol finalmente logró la ambición de su vida. Fue reclutado por el Servicio de Inteligencia Militar 5 y, comparando su habilidad para actuar con la de la famosa actriz, recibió el nombre en clave de garbo. Juan Pujol fue incorporado al sistema Double Cross, una operación de contraespionaje y engaño presidida por el historiador y deportista de Oxford John Cecil Masterman.
El sistema Double Cross, coordinado por el Comité 20, fue creado para manejar agentes dobles que daban desinformación a los alemanes. El servicio de inteligencia militar 5 evitó presionar al agente Garbo demasiado rápido, además de seguir siendo un poco cautelosos ante la posibilidad de que Pujol fuera un agente triple. También consideraron prudente hacer una preparación previa. Ese es el periodo durante el cual un agente gana la confianza del otro lado. El agente Garbo pasó información irrelevante a la Abwehr. Es cierto, pero la información no era muy útil, principalmente sobre movimientos de batallones que los británicos compartían sin problema con el enemigo. Pujol continuó expandiendo su red de agentes falsos, desde un vendedor ambulante hasta un poeta indio e incluso un empleado en el Ministerio de Guerra británico. Su red de espionaje llegó a contar con 27 personajes inexistentes, cada uno con historias de fondo detalladas y personalidades únicas. Los nazis incluso pagaban los salarios de todos estos agentes falsos, entregando hasta $340,000 estadounidenses a Pujol para que los distribuyera entre su red, para mantener su operación sin problemas. El agente Garbo estaba increíblemente aliviado de ahora trabajar para los británicos, lo que significaba que ya no tenía que inventar la información que le daba a los alemanes. Sabía, sin embargo, que todavía estaba jugando un juego increíblemente peligroso. Tenía que inventar excusas para cuando no informaba sobre asuntos militares a los que sus manejadores alemanes creían que tendría acceso. Por ejemplo, cuando no reportaba movimientos importantes de la flota naval británica, decía que su subagente se enfermó y luego murió. Para dar credibilidad a la historia, los británicos publicaron un obituario del agente inexistente que supuestamente murió. Incluso pagaron, al menos según los registros estatales, una pensión estatal a su viuda igualmente inexistente. El primer gran golpe de Pujol como un auténtico espía británico tuvo que ver con la campaña aliada en el norte de África. Tanto el Comité 20 como el propio Garbo sabían que no podían salirse con la suya para siempre vendiendo mentiras a los alemanes. Para mantenerse en las buenas gracias de los nazis, Garbo necesitaba proporcionar información realmente valiosa. Pujol y el Servicio de Inteligencia Militar 5 idearon así un plan ingenioso. Se decidió que el agente Garbo filtraría a los nazis los verdaderos detalles de la Operación Antorcha, que era la invasión anglo-estadounidense planeada al norte de África. Esto, en teoría, habría puesto en riesgo el esfuerzo de guerra aliado y habría costado muchas vidas. Sin embargo, había un truco. El 1 de noviembre de 1942, Garbo escribió una carta codificada en la que advirtió a los alemanes que las fuerzas aliadas planeaban atacar en Argel y Casablanca. Inmediatamente envió la carta por correo. Esto significaba que su carta tenía fecha y sello postal de una semana antes del inicio de la Operación Antorcha. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Militar 5 se aseguró de que la carta se retrasara mientras pasaba por los sensores británicos. El 8 de noviembre de 1942, las fuerzas aliadas asaltaron las playas de Marruecos y Argelia, mientras comenzaba la Operación Antorcha. Al día siguiente, el 9 de noviembre de 1942, el manejador alemán de Pujol, Federico, tenía en sus manos la carta de su agente, aunque estaba profundamente decepcionado de que hubiera llegado un día tarde. Él y el alto mando nazi creían que su agente Arabel realmente era un oráculo. De hecho, lo consideraban tan fuerte como un ejército de 45,000 hombres. Respondieron elogiando a su agente por la información que había proporcionado, incluso disculpándose porque la recibieron demasiado tarde. En señal de gratitud y confianza, los alemanes enviaron a Pujol más frascos de tinta invisible, junto con 2 nuevos cifrados. El agente Garbo estaba firmemente establecido como un agente de confianza para los nazis, y pronto se le asignaría su misión más importante hasta el momento. Mientras Pujol triunfaba como agente doble británico, las cosas no iban tan bien para él en casa. A principios de 1942 y poco después de que Pujol fuera reclutado como espía británico, su esposa Araceli y su pequeño hijo fueron trasladados para reunirse con él en Londres. Araceli hablaba aún menos inglés que su esposo, y al estar sujeta a las estrictas limitaciones de servicio de inteligencia militar, 5 sobre sus libertades, se encontró aislada en un país extranjero. Araceli rara vez pasaba tiempo con su esposo, ya que Juan Pujol pasaba largos días y noches trabajando en la sede de servicio de inteligencia militar 5 en German Street. Además, la insípida dieta británica durante la guerra
caracterizada, como decía Aratelli, por demasiado macarrón, demasiadas papas y poco pescado, dejaba mucho que desear. Aratelli se sentía atrapada en su departamento de Londres. Ella ya había demostrado su valor como compañera de su esposo en el espionaje y le molestaba ser excluida de su emocionante trabajo. A medida que avanzaba 1943, la insatisfacción de Aratelli se intensificó, lo que la llevó a comportamientos erráticos impulsados por la nostalgia y un fuerte deseo de regresar a España. El encargado de Pujol, Tommy Harris, comenzó a notar el aparente estado mental inestable de Aratelli. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando, el 21 de junio de 1943, Pujol y Aratelli tuvieron una discusión explosiva. Aratelli amenazó con que, si no se le permitía regresar de inmediato a España, expondría a su esposo ante la embajada española. Las apuestas eran demasiado altas para permitir que esto sucediera, y el eco de las amenazas de Aratelli fue escuchado hasta la cima del servicio de inteligencia militar. 5 y más allá, hasta el escritorio del primer ministro Winston Churchill en persona. A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de inteligencia militar, 5 Aratelli no iba a ser apaciguado con regalos ni razonamientos. El mejor arma del agente Garbo era el engaño y desafortunadamente se vio obligado a usarla contra su propia esposa. Pujol y el servicio de inteligencia militar, 5 acordaron llevar a cabo una artimaña. Un agente del servicio de inteligencia militar, 5 visitó a Aratelli y le dijo que su esposo había sido arrestado y que lo habían enviado a recoger un pijama y un cepillo de dientes. ¿Arrestado por qué?, preguntó. Entonces le explicaron que Pujol había sido desactivado como agente debido a sus amenazas. Cuando le dieron esta noticia a Pujol, en un ataque de ira, agredió a un agente del servicio de inteligencia militar, 5, y así terminó en la cárcel. Aratelli se negó a cooperar y se desató en un ataque de furia. Ella llamó a Tommy Harris enfadada y luego al operador de radio de Pujol, Carlos Haynes. Ella insistió en que él estuviera en su casa de Londres. En los siguientes 30 minutos, Haynes corrió a la casa de García, donde encontró a Aratelli tirada en el suelo en un intento de suicidio simulado. Había abierto todas las llaves de gas y se había encerrado en la casa. Aratelli fue llevada al Campo 20, un centro de interrogatorio británico en el suroeste de Londres, utilizado para alojar a agentes alemanes capturados. Después de una breve conversación con su esposo, quien vestía ropa de prisionero, la enviaron a casa y le dijeron que esperara el resultado de su destino. Pujol regresó a casa al día siguiente diciéndole a Aratelli que los británicos habían tenido piedad de él y le permitirían continuar trabajando como agente doble, con la condición de que no hubiera más problemas. Aunque en parte fue causado por él mismo, Pujol quedó afectado por el desagradable episodio y nunca volvió a hablar ni a escribir sobre ello. Teniendo que dejar de lado el tumulto de su vida personal, la guerra continuó sin cesar. Mientras avanzaba 1943, Juan Pujol se preparaba para su mayor engaño, que ayudaría a Sama a asegurar la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. En esa etapa de la guerra, el campo inglés se había convertido en un bullicioso centro de actividad militar en preparación para la Operación Overlord. Personal militar, aviones, jeeps y tiendas de campaña llenaban los caminos rurales. Esto, por supuesto, no había pasado desapercibido para el reconocimiento alemán. La clave para el éxito de la invasión era la sorpresa. Para romper la supuestamente impenetrable muralla atlántica de Hitler, los aliados necesitaban enfrentar a las fuerzas alemanas, distraídas en otro lugar. La Operación Fortitude fue la respuesta aliada y el agente Garbo se preparaba para un papel clave en las crecientes operaciones de engaño de los aliados. La misión de Pujol era engañar a las fuerzas alemanas haciéndoles creer que la invasión tendría lugar en el Paso de Calais, una ubicación a 200 millas al norte del objetivo real, Normandía. Si tenía éxito, esta estrategia haría que la mayoría de las tropas nazis estuvieran lejos del verdadero lugar de acción. Garbo no fue el único agente doble involucrado en esta gran operación. El Comité 20 manejaba a un puñado de espías que se habían infiltrado en la Abwehr y que estaban enviando desinformación similar a los nazis. Para orquestar esta gran ilusión, Garbo tuvo que convencer a los nazis de que un ejército ficticio de 1 millón de hombres llamado el Primer Grupo de Ejército de los Estados Unidos se estaba reuniendo en el sureste de Inglaterra. Este elaborado engaño involucró tanques y barcos inflables realistas esparcidos por puertos y campos, hospitales falsos que aparecían, aviones de madera ficticios siendo construidos,
e incluso una instalación petrolera falsa cerca de Dover. Todo esto con máquinas de viento que levantaban polvo, prestadas de estudios de cine. Los medios colaboraron con fotos montadas y cartas falsas de habitantes frustrados que sumaron al espectáculo. El general Jorge Patton fue visto animando a estas fuerzas imaginarias en el sureste de Inglaterra. Para reforzar la ilusión, los subagentes ficticios de Garbo enviaron informes sobre todas estas preparaciones militares. Estas maniobras dejaron a Hitler y al alto mando nazi cada vez más ansiosos. Durante meses, Hitler pensó que la invasión sería en paz de Calais, pero a medida que pasaba el tiempo se fue enfocando cada vez más en Normandía y Bretaña como los objetivos más probables. Garbo tenía la intención de revertir el pensamiento de Hitler. Para 1944, la inteligencia de Garbo y los bombardeos estratégicos cerca de Calais por parte de los aliados, dejando Normandía prácticamente intacta, habían confundido completamente al alto mando alemán, persuadiéndolos de que el paso de Calais era el objetivo. Gracias al agente Garbo y a otros como él, Hitler decidió retener a 250.000 soldados en Escandinavia para defenderse de un ataque en Noruega. El engaño culminó el 6 de junio de 1944 cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Omaha, Normandía. El séptimo ejército alemán fue sorprendido y sin preparación, ya que creían que el mal clima impediría un ataque ese día. Incluso el general Erwin Rommel, el zorro del desierto, estaba en Alemania ese día celebrando el cumpleaños de su esposa. Incluso cuando las tropas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía, el alto mando de Berlín dudó en despertar a Hitler de su sueño, convencidos de que el verdadero asalto por una fuerza mucho mayor ocurriría en Calais. Durante 2 días después del día D, el mando alemán siguió engañado, esperando un ataque de la inexistente Fusag y la apertura del verdadero segundo frente. No fue hasta el 9 de junio que una súplica desesperada del general Gret von Rundstedt hizo que Hitler desplegara las temibles divisiones Panzer nazis. Garbo transmitió un mensaje crucial ese día, reforzando la distracción en Normandía y sugiriendo que la gran ofensiva seguiría apuntando a Calais. Este mensaje llegó al escritorio de Hitler y, demostrando la gran confianza que los nazis tenían en Garbo, llevó a que Hitler detuviera de manera crítica las divisiones blindadas alemanas que iban rumbo a Normandía. Este fue un momento que cambió el rumbo de la invasión, salvando innumerables vidas aliadas y asegurando una posición estratégica en Europa. Incluso el 22 de diciembre, las divisiones alemanas seguían en paz de Calais, esperando el asalto fantasma de Fusag. En ese momento había más fuerzas en el Pas de Calais que antes del inicio de la invasión de Normandía. La clave del trabajo realizado por el agente Garbo y otros valientes agentes dobles como él fue el hecho de que no solo en el propio día D los alemanes fueron engañados. Fue durante el día D más 1 día D más 2 día D más 3 y así sucesivamente cuando los refuerzos se retrasaban continuamente, lo que marcó toda la diferencia. En agosto de 1944, las tropas aliadas y la resistencia francesa se preparaban para la batalla de París, mientras los soviéticos presionaban a los nazis desde el este. La carrera de Garbo en inteligencia llegaba a su fin. Los agentes de inteligencia alemanes se estaban rindiendo en masa ante los aliados, mientras el Tercer Reich se desmoronaba. Juan Pujol siguió como agente doble mucho después del día D, desempeñando un papel clave para asegurar que los ataques con bombas alemanas usando su poderoso cohete V1 no alcanzaran sus objetivos previstos en Londres. Con los nazis casi desmantelados, los británicos pensaron usar a Garbo como doble agente contra el nuevo enemigo del Este, la Unión Soviética. Se consideró demasiado peligroso. Pujol estaba aterrorizado de que eventualmente se descubriera su identidad, y había suficientes alemanes que lo considerarían un traidor y querrían hacerle daño. Juan Pujol García había salido victorioso en su guerra personal contra Hitler el 29 de julio de 1944. En un giro irónico, Pujol recibió un mensaje de la Abwehr para informarle que recibiría la Cruz de Hierro, el máximo honor militar de Alemania, reservado usualmente solo para soldados de primera línea. Poco antes de Navidad de 1944, Pujol fue honrado en secreto por los británicos y nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico. Esto convirtió a Juan Pujol García en la única persona condecorada por ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. El agente Garbo continuó comunicándose con los alemanes hasta el final de la guerra.
Cuando multitudes jubilosas salieron a las calles en Piccadilly Circus y Regent Street, el 8 de mayo de 1945, Pujol mandó su último mensaje a los alemanes informando que huía a Sudamérica. En junio de 1945, Juan Pujol viajó a Estados Unidos con su mejor amigo del Servicio de Inteligencia Militar, 5 y exagente encargado, Tommy Harris. Allí se reunieron con el jefe del FBI, J. Edgar Hoover, quien, para sorpresa de Pujol, no intentó reclutarlo. Los estadounidenses estaban asombrados de lo que Garbo había logrado y le proporcionaron los documentos tan necesarios para permitirle viajar a Sudamérica. Después de su breve estancia en Estados Unidos, Pujol realizó una gira por Sudamérica en busca de un nuevo hogar para él y su familia. Se decidió por Venezuela al ver un país con un futuro próspero y democrático. Antes de establecerse y como su último acto, el agente Garbo viajó de regreso a Madrid, donde se reunió con antiguos miembros de la Abwehr, incluyendo a su antiguo contacto, Federico. Sin nada más. La manera en que fue recibido por los alemanes ya derrotados, incluyendo el pago de una recompensa considerable por sus esfuerzos para el Reich, demostró que su engaño fue creído hasta el final. Pujol luego regresó a una vida más tranquila y rutinaria, comenzando su nueva vida en Venezuela, enseñando inglés a empleados locales de la compañía petrolera Shell y más tarde abriendo una papelería. El matrimonio de Juan con Araceli desafortunadamente no sobrevivió a la guerra. Aunque ella se unió a él en Venezuela y le dio otra hija, su relación no pudo salvarse. Araceli volvió a España con sus hijos en 1948. Al año siguiente, y para protegerlo de posibles represalias, el Servicio de Inteligencia Militar 5 difundió el rumor de que Pujol murió en Angola por malaria. Esta historia se difundió por todas partes, llegando incluso a Araceli y sus hijos, quienes tristemente se quedaron creyendo que su esposo y padre había muerto. Durante más de 3 décadas, Juan Pujol vivió tranquilamente en Venezuela, muy alejado del peligro, la intriga y las hazañas heroicas de su vida anterior. Se volvió a casar y tuvo 3 hijos más con su segunda esposa, Carmen Cilia. Sin embargo, su anonimato se rompió cuando el autor e historiador de inteligencia británica Nigel West lo localizó en Sudamérica poco antes del 40 aniversario del desembarco del Día D. West insistió en que Pujol viajara a Gran Bretaña para ser homenajeado por el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, a regañadientes, creyendo que tras tanto tiempo cualquier nazi que quisiera dañarlo ya era viejo o había muerto. El agente Garbo salió de su escondite y volvió a Inglaterra. Allí le otorgaron formalmente su miembro de la Orden del Imperio Británico, que le había sido entregada en secreto muchos años antes. Juan Pujol también viajó a Francia, donde tuvo un emotivo reencuentro con antiguos colegas del Servicio de Inteligencia Militar, 5 y veteranos militares en la playa de Omaha, donde miles de visitantes abarrotaron las playas para conmemorar el 40 aniversario del desembarco del Día D. Allí, el pequeño español fue celebrado como un héroe, incluso por muchos de aquellos a quienes había ayudado a salvar décadas antes. Juan Pujol García, el hombre que había esperado desaparecer en el anonimato, ahora tenía su rostro en las portadas de los periódicos desde el Reino Unido hasta Europa continental. La noticia pronto llegó a España, donde su familia, a la que había perdido hace mucho tiempo, se sorprendió al enterarse de que su esposo y padre no había muerto en Angola, sino que estaba muy vivo. Pujol tuvo un emotivo reencuentro con su familia en el Hotel Majestic de Barcelona, donde la familia pasó unas horas junta. Después de regresar a Venezuela, Pujol escribía largas y sentidas cartas a su familia, llenas de amor y arrepentimiento por las décadas perdidas. 4 años después, el 10 de octubre de 1988, Juan Pujol sufrió un derrame cerebral y falleció ese mismo día. Fue enterrado en un cementerio del Parque Nacional de Venezuela. Su lápida, entre muchas otras en el cementerio cubierto de maleza, dice simplemente, recordado por su esposa, hijos y nietos. Si bien el éxito de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial nunca puede atribuirse a una sola persona, no se puede calcular cuántos militares y civiles aliados fueron salvados gracias a las acciones de Juan Pujol. Por esto se le ha llamado el agente doble más exitoso de la historia y el espía que derrotó a Hitler. Por muy ciertos que sean estos apodos, no le habrían importado al agente Garbo.
El agente Garbo es uno de los pocos espías que pueden decir que actuaron por motivos puros. Juan Pujol García era un hombre impulsado por el idealismo y la esperanza de un futuro mejor.